¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Relator JS. Seguimos con la serie del volumen 14 de la novela ligera de Arifureta. En esta ocasión vamos con el capítulo 6. Ya vamos en la mitad del volumen recién. Antes que nada, quiero disculparme con todos ustedes por tardar tanto con este video. Las razones son dos. La primera, estaba trabajando, así que no tenía tiempo, y la segunda, y la más importante, es que sí, fue error mío. Por querer borrar las grabaciones antiguas, terminé borrando todo lo que ya tenía grabado de este capítulo y no lo pude recuperar, así que toca grabar todo de nuevo. Entonces veamos, nos quedamos en el capítulo de Shizuku, donde ella y Hajime descubrieron que la familia Legashi es descendiente de un clan de ninjas. Ahora en este capítulo será dedicado a la profesora Aiko, donde pues tampoco tiene grandes cambios con respecto a la versión de la novela web. Pero antes de ir con el relato, veamos las respuestas que me dejaron en ese último video. La pregunta era sobre la serie de Arifureta Nichijou, que ya había llegado a sus 100 episodios, aunque ahora ya tiene más de 130. Era, ¿cuáles son sus 3 episodios favoritos? Oliver Cayo saluda y responde: el episodio 96, donde Kaori es la ladrona de ropa; el 68, donde sale el clon de Hajime; y el 99, donde Yue ya tiene el apellido Nagumo. Muy bien. Siguiente. Víctor Saúl saludos y responde que el episodio 14, donde Shiya le dice a Kaori: chúpate esa. Bueno. Cuando llegan a la posada. También cuando descubren que Kaori robó la ropa de Hajime. Y cuando corrige los recuerdos de Shizuku antes de morir. Ok. Siguiente. Finalmente, Jonathan Beltrán saludos y responde el episodio 46, cuando Hajime demuestra que es un buen dibujante como su madre. El 89, donde Hajime y Miu se hacen los locos por la destrucción de Furen. Y el 91, donde Hajime quiere proteger a Miu de cosas perturbadoras, como los poemas de Yue. Muy bien, muy bien. En cuanto a mí, veamos. El episodio 32, donde Milady le hace publicidad al canal. El 49, donde Hajime le pide ayuda a Yui y Shia, y cuando se encuentran con su maestra y estas la terminan cagando. Y el reciente capítulo 134, donde se rompió la dimensión y se encontraron los dos Hajimes. Muy bien, gracias a todos por las respuestas que me dejaron. Ahora la pregunta de este video, y la verdad que como no se me ocurrió nada en estos tiempos, haremos un preguntas de suscriptores, así que vayan dejándome sus preguntas ahí abajo. Entonces ahora sí, vamos con el capítulo 6 del volumen 14, espero lo disfruten mucho y marquen las diferencias entre las dos versiones. Ya sin más que decir, comencemos. Volumen 14 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 6. Las preocupaciones de Aiko Sensei. Había pasado aproximadamente un mes desde que Hajime y los demás regresaron de Tortus. Era una fría tarde de noviembre y Aiko estaba sentada perezosamente en el porche de su casa. Realmente no ha cambiado nada, dijo con voz languida. Llevaba un uniforme de educación física azul, con las piernas colgando del borde del porche. El uniforme tenía una pequeña etiqueta con su nombre y clase, lo que indicaba que era su antiguo uniforme de educación física de la escuela secundaria. Era algo triste, tanto que todavía usara su ropa de la escuela como que aún le quedara bien. Definitivamente no querría mostrar este lado suyo a sus estudiantes, y mucho menos a su novio. Afortunadamente, ninguno de ellos estaba cerca. Lo único que ha cambiado es que la bicicleta de mamá finalmente se descompuso después de 20 años de uso y abuso, murmuró Aiko mientras miraba el familiar patio. Había una pequeña cerca de piedra con hierbajos creciendo entre las grietas, un tendedero y un tambor de acero oxidado de propósito desconocido. Apoyada contra la pared, había una bicicleta con los neumáticos pinchados y la cadena rota. Este era el nostálgico patio trasero que Aiko había visto crecer en la casa de sus padres. Hasta hace poco, había estado luchando en un campo de batalla mucho más mortal que cualquier cosa que hubiera enfrentado en Tortus, pero ahora las cosas finalmente se habían calmado lo suficiente como para poder visitar a sus padres. Hajime había logrado que la gente dejara de atacarla personalmente y en línea, y Aiko ya había preparado todos los materiales de enseñanza que necesitaría para la clase especial que se abriría en diciembre, así que ahora solo estaba esperando a que los administradores terminaran de aprobar todo. Ahora que finalmente había conseguido algo de tiempo libre, decidió visitar a sus padres en el campo, pero después de unos días de holgazanear,
Aiko se dio cuenta de que había estado tan ocupada durante tanto tiempo que ni siquiera sabía qué hacer con su tiempo libre. Me pregunto qué estará haciendo Hajime-kun ahora, murmuró Aiko distraídamente. Luego se sonrojó y cubrió su cara con las manos al darse cuenta de lo que acababa de decir. Por cierto, llevaba 3 días en la casa de sus padres y ya había dicho esas mismas palabras docenas de veces. Se supone que soy una maestra y Hajime-kun es mi estudiante, aunque supongo que ya es demasiado tarde para decir eso ahora. De hecho, en este punto, todos sabían que Aiko y Hajime estaban saliendo. Ya habían hecho el delicioso numerosas veces también. Sería irresponsable decir que simplemente me dejé llevar en el calor del momento y de todas formas, sé que eso no es verdad, pero aún así... Aiko sabía que sus sentimientos por Hajime eran 100% reales, pero después de semanas de entrevistas y pasar tiempo preparando el semestre especial que enseñaría a todos los estudiantes que habían sido enviados a ese Isekai, recientemente había estado tratando a Hajime más como un estudiante y menos como un novio, lo que una vez más le recordó que de hecho, ella era su maestra. No puedo creer que haya dormido con uno de mis estudiantes. Debería haber al menos esperado a que se graduara. Aunque honestamente sé que no habría podido esperar tanto tiempo. No había podido resistir las tentaciones del diablo en su hombro. Lo peor era que ni siquiera tenía un ángel al otro lado que fuera la voz de la cordura y la razón. Incluso me invitó a la primera cita que estaba tomando con Yu y las otras en Japón, pero me sentí tan incómoda que rechacé. La última vez que había visto a Hajime fue cuando fue invitada a cenar en su casa. Habían estado en contacto constante, pero no se habían encontrado cara a cara desde entonces. Apuesto a que todas se divirtieron en su cita, murmuró Aiko agarrándose las rodillas y soltando un largo suspiro. Ella había sido quien rechazó la invitación, pero aún así, no podía evitar sentir celos de no estar allí. Se había convertido en una de esas novias pegajosas que seguían diciendo que querían algo de espacio sin ninguna razón real. Estoy tan sola. Pero si se corre la voz de que estoy en una relación con uno de mis estudiantes, los medios se volverían locos de nuevo. Aiko era seria hasta el extremo, así que naturalmente quería evitar causarle problemas a Hajime. También hay una gran diferencia de edad entre nosotros. Aiko había olvidado por completo que la última vez que mencionó la diferencia de edad, Yue le había dado una buena reprimenda, ya que ella era muchísimo mayor. Oye Aiko, deja de rodar por el patio, imagina lo que dirán los vecinos si te ven así. Aiko se giró sobre su espalda y miró al interlocutor. Era su madre, Akiko Hatayama. Tenía el cabello en un bob corto y una cara redonda y amable. También llevaba el mismo delantal que Aiko había hecho para ella en primaria en clase de economía doméstica. En ese momento, tenía una mano en la cadera y sostenía una canasta de madera en la otra. La canasta estaba llena de naranjas recién recolectadas. La familia Hatayama gestionaba una granja de frutas, así que todas esas naranjas eran de producción propia. ¿Quieres una naranja? Sí, por favor. Akiko se sentó junto a Aiko y ésta abrió la boca perezosamente como un pajarito pidiendo comida. Naturalmente, Akiko la regañó por sus malos modales, y Aiko se enderezó a regañadientes. Sus estudiantes se habrían sorprendido si la vieran comportándose de manera tan consentida. Akiko peló una de las naranjas y se la dio a Aiko. Esta mordió ansiosa el gajo, disfrutando del nostálgico sabor ácido de la fruta de su granja familiar. Una sonrisa infantil se extendió por su rostro, y ciertamente no parecía una adulta de 26 años. Era difícil de decir si era gracias a su mamá o qué, pero su piel lucía más vibrante y juvenil que nunca, así que definitivamente aún parecía una adolescente. Pareces tan feliz que es difícil imaginar que hace unos días te estaban atacando periodistas y trolls de internet, aunque tampoco te ves tan genial como cuando los enfrentabas. Apenas podía mostrar este lado poco genial mío a mis estudiantes. Aiko se encogió de hombros, por supuesto. Akiko no pasó por alto lo que Aiko casi dejó escapar. Oye, Aiko. ¿Sí? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuándo vas a presentarnos a Hajime Nagumo-kun? Aiko escupió un bocado de naranja y Akiko exclamó, «¡Eso es asqueroso!». ¿Por qué preguntas? No hay... Quiero decir, él es quien te trajo de vuelta, ¿no es así? Claro que quiero conocerlo y darle las gracias. Ah, sí, claro, eso tiene sentido. Aiko respiró un suspiro de alivio muy obvio y Akiko sacudió la cabeza. Siempre ha sido terrible para ocultar cosas. Naturalmente, los padres de Aiko habían participado en las reuniones familiares donde todos se juntaban para buscar a sus hijos desaparecidos.
así que estaban bien informados sobre Sumire y Shu. Sin embargo, debido a que gestionaban una granja en un pueblo rural, se habían reunido con las otras familias mucho menos frecuentemente. Habían tomado el arrendamiento del apartamento de Aiko e iban cada pocas semanas a mantenerlo limpio, pero cuando Hajime y los otros regresaron, estaban en casa en lugar de en la ciudad. ¿Por qué no lo invitas aquí? ¿No dijiste que puede crear, cómo se llaman esas cosas? ¿Portales? Si puede hacer esos portales para teletransportar personas, entonces la distancia no debería importar, ¿verdad? Bueno, no son tan fáciles de hacer y él está bastante ocupado ahora mismo, así que... Aiko se detuvo evitando la mirada de Akiko. Ella pensó en el día en que Aiko había llegado a casa. Había sido una gran sorpresa. Un círculo de luz había aparecido repentinamente en la sala de estar y Aiko había salido de él. Parece que Hajime había creado un portal en la azotea de la escuela que conectaba con la casa de su familia para que pudiera verlos de inmediato. Por supuesto, los padres y los abuelos de Aiko habían quedado boquiabiertos tanto por su repentina reaparición como por la forma en que lo hizo. Akiko simplemente se había quedado paralizada, pero el abuelo de Aiko se había atragantado con sus snacks. Su abuela se había desmayado directamente y su padre había dejado caer su taza de té y había derramado todo sobre su entrepierna. Aiko le había gritado: ¿por qué lo conectaste a mi sala de estar directamente al portal que desaparecía? Pero por supuesto, no obtuvo respuesta. En ese caso, supongo que deberíamos ir nosotros a verlo. Te seguiremos a la ciudad cuando regreses a casa. Espera, ¿de verdad quieren ir? No debería ser un problema, ¿verdad? Dijiste que las cosas se han calmado ahora después de todo. Es cierto, pero... Después de que Aiko les contara a su familia todo lo que había sucedido, se vio obligada a regresar a la ciudad al día siguiente. Como la única adulta que había desaparecido durante esa desaparición masiva, sabía que era su responsabilidad explicar las cosas a la policía y a los medios de comunicación. Su familia le había suplicado que se quedara ahí en la casa, pero ella había sido seria en su decisión. Sus padres, por supuesto, se preocuparon constantemente por ella mientras veían cómo Internet y los diversos medios la atacaban constantemente, pero Aiko continuamente les dijo que no vinieran hasta que las cosas se calmaran. No quería involucrarlos en este lío. Si hubiera parecido que Aiko no podía manejar las cosas, Akiko habría corrido inmediatamente a ayudarla, pero después de escuchar lo resuelta que sonaba Aiko por teléfono y viéndolo firmemente que mantenía su posición en la televisión nacional, Akiko se dio cuenta de que no era necesario. Honestamente, estaba impresionada de lo fuerte que se había vuelto su hija. Se había convertido en un gran modelo de adulto y en un modelo de maestra además. Y así, Akiko había decidido esperar hasta que Aiko considerara que era seguro que todos vinieran a visitarla. Mientras tanto, protegería este hogar para que Aiko siempre tuviera un lugar al que regresar y como resultado, aún no había conocido a Hajime. Sin embargo, después de aprender que Hajime había salvado la vida de Aiko, que la había traído de vuelta a ellos y que también había hecho algo para protegerla de lo peor de los insultos del público, estaba deseando mucho conocerlo. No solo porque él fuera el salvador de Aiko, sino también porque Akiko podía notar claramente que había algo más pasando entre su hija y Hajime, así que quería saber qué. ¿Tu papá y tu abuelo realmente quieren conocerlo también? Sí, lo sé, mamá. Dijeron que querían conocer a tu príncipe azul. Espera, ¿qué? Él no es ningún príncipe, él es el rey demonio. Así es como todos llaman a Hajime-kun. Era obvio por las reacciones de Aiko a las preguntas capciosas de su madre lo que realmente pensaba. Akiko estaba asombrada de que esta fuera la misma mujer que había enfrentado imperturbable a un mar de reporteros. Incluso manipuló la percepción de todo el mundo solo por mi bien. Es tan problemático que no puedo creerlo. Al decir eso, Aiko sonrió suavemente. Era una sonrisa que su familia nunca antes había visto, y el hecho de que también se sonrojara ligeramente hacía evidente lo que pensaba de Hajime. Incluso dijo: no dejaré que las masas ignorantes te alejen de nosotros. Inicialmente, Aiko había planeado regañarlo por lavarle el cerebro a todo el mundo, pero cuando dijo eso, toda la ira había desaparecido repentinamente. Su rubor se intensificó mientras recordaba la expresión determinada que había tenido cuando lo dijo. Ni siquiera notó que su madre le sonreía con complicidad. Todos en la familia Hatayama ya habían descubierto qué tipo de relación tenía Aiko con Hajime, así como por qué era tan reacia a presentarlo.
Se dieron cuenta el primer día cuando Aiko les contó todo lo que había sucedido. Su expresión, siempre que mencionaba su nombre, era tan llena de amor que habría sido más difícil no notarlo. Además, en los 3 días que había estado aquí, la habían visto sonriendo innumerables veces al anillo que Hajime le había dado, y la habían escuchado reír feliz cada vez que lo llamaba. A veces simplemente empezaba a sonrojarse al pensar en él. También sabían que la única razón por la que no lo traía a casa era porque estaba preocupada por lo que la sociedad pensara de su relación. «No puedo creer que mi hija sea tan problemática», susurró Akiko sacudiendo la cabeza. Aiko preguntó distraídamente: «Mamá, ¿dijiste algo?». En verdad, Akiko y los demás habían estado preocupados de que su hija nunca encontrara un esposo. Había dejado de crecer en la secundaria y que ellos supieran, nunca había tenido un novio, pero ahora parecía que finalmente había encontrado a alguien a quien amaba, así que naturalmente querían conocerlo. También estaban cansados de su actitud indecisa con respecto a si comprometerse o no en la relación independientemente de lo que dijeran los demás. Si sigues siendo tan indecisa, eventualmente se va a cansar de ti, ¿sabes? Mamá, no digas eso. Muy bien, te dejaré elegir el momento, pero más te vale presentárnoslo pronto. No sea que vaya a pensar que somos unos padres ingratos. Está bien, lo pensaré. Además, si es alguien a quien amas, estoy segura de que todos lo aceptaremos. Está bien. Espera, ¿qué? Aiko finalmente se dio cuenta de que su madre lo había visto todo, así que se sonrojó de vergüenza. Akiko estaba cansada de escuchar las excusas de su hija, así que cambió de tema antes de que Aiko pudiera protestar que su relación no era así. Por cierto, ahora que has vuelto, ¿por qué no te quedas para el festival de la cosecha? No has podido venir los últimos años después de todo. Solías amar el algodón de azúcar del viejo Yamashiro, ¿recuerdas? Ah, sí, supongo que ya es casi esa época del año de nuevo, pero no puedo creer que el viejo Yamashiro todavía esté vivo. Aiko, no seas grosera. Pero mamá, tenía 90 años cuando estaba en la secundaria, ¿o no? Sí, este año cumplirá 102. ¿Y todavía dirige un puesto en el festival? ¿Será buena idea? ¿No subirá al cielo mientras hace el algodón de azúcar? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no seas grosera? Además, él está en muy buena forma para su edad. Incluso dijo que podía seguir adelante por otros 30 años más. ¿Está intentando romper el récord mundial o algo así? Mientras charlaba con su madre, los pensamientos de Aiko seguían centrados en Hajime. No estaba segura de qué quería que fuera su relación con él, ni de cómo debía presentárselo a sus padres. Esperaba que el festival hiciera al menos un buen cambio de ritmo, y quizás le diera la oportunidad de organizar adecuadamente sus pensamientos. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Aiko caminaba por las calles del pequeño pueblo donde creció. Llevaba un yukata rosa claro y tenía su bolso colgando de una mano. Era fresco por la noche en esta época del año, pero estaba tan emocionada por el festival que no le importaba el frío. Incluso había decidido usar un par tradicional de sandalias en lugar de zapatillas más cálidas. Combinaban muy bien con su yukata y se veía absolutamente impresionante. Me pregunto si él pensaría que me veo bonita con esto, murmuró Aiko para sí misma, sus pensamientos tan centrados en Hajime como siempre. Recordó todo lo que había sucedido en Tortus, de cómo se habían reunido en ese pueblo junto al lago cuando pensó que estaba muerto y cómo la había salvado con un beso. También estaba la vez que la había rescatado cuando estaba atrapada en esa torre. En ese momento realmente parecía un príncipe azul salido de un cuento de hadas. Eso fue lo que la inspiró a hacer todo lo posible para apoyarlo, y por qué había ido llorando a él después de matar a tantas personas. Por supuesto, nunca olvidaría las palabras que él le había dicho frente a ese monumento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía negar sus sentimientos por él. Después de sobrevivir a la batalla final, una vez más se le recordó el hecho de que sin importar cuán tabú social fuera, quería pasar el resto de su vida con él, incluso si era solo como una de sus muchas amantes, todavía quería estar con él. En ese momento había decidido que superaría cualquier dificultad para estar con él, y después de eso, había estado tan ansiosa por ganárselo, que incluso se había sorprendido a sí misma y al final, él había cedido y aceptado pasar el resto de su vida con ella. Aiko presionó una mano contra su pecho y sintió el frío metal de un pequeño anillo colgando de un collar. Ese anillo denotaba que era una de las esposas del rey demonio. Recordó cuando era más joven y pasaba incontables noches preocupándose de que nunca encontraría a alguien que la amara por quien era.
Había estado desesperada en ese entonces y sinceramente se avergonzaba de cómo había actuado. Se sonrojó brillantemente al recordar todos esos recuerdos. El hecho de que todavía estuviera preocupándose tanto por hacer pública o no su relación con Hajime después de todo lo que habían pasado era verdaderamente desconcertante. No era sorprendente que su familia estuviera harta de su actitud indecisa. Aiko había instigado al mundo a la rebelión, luchado contra naciones y la todopoderosa iglesia. Incluso había sido aclamada como una diosa, pero cuando se trataba del amor, era una patética niña pequeña. Justo entonces, alguien la llamó. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Aiko gritó saltando al aire, se giró tímidamente y vio a un joven alto detrás de ella. Taishi-kun, no me asustes así. Solo estaba preocupado ya que estaba haciendo todo tipo de caras raras mientras caminaba sola por la calle. Este hombre era Taishi Furukawa, un amigo de la infancia de Aiko que había ido a la misma escuela primaria, secundaria y preparatoria que ella. Sus casas habían estado justo una al lado de la otra también, y su familia conocía bien a la de ella. En secundaria y preparatoria, Taishi había comenzado a distanciarse de Aiko, pero fueron cosas de la pubertad. Ahora ambos eran adultos y estaban lo suficientemente cerca como para que Aiko les contara a él y a su familia la mayoría de las cosas que habían sucedido. No es nada, no te preocupes. De todos modos, ¿qué estás haciendo aquí? No sé si alguien te lo dijo, pero estoy ayudando con el festival. Escuché que vendrías y pensé que formar parte del comité organizador me ayudaría a vigilar las cosas. Sabes cómo siempre aparecen extraños en días como este, ¿verdad? La repentina desaparición de Aiko también había sido un gran shock para la familia Furukawa, y lo habían tomado muy mal. Ofrecieron cuidar la granja Hatayama siempre que la familia de Aiko estuviera buscándola. Pensando que probablemente la madre de Taishi le había pedido que la vigilara, la expresión de Aiko se suavizó y dijo: «Gracias por cuidarme». Le sonrió a Taishi y él de repente cubrió su boca con una mano y desvió la mirada. Estaba demasiado oscuro para verlo, pero estaba sonrojado. Bueno, vamos por aquí. Por cierto, ese yukata te queda muy bien. ¿En serio? Gracias. Realmente no se ponía nerviosa alrededor de Taishi, se conocían desde hace mucho tiempo. Si Hajime lo hubiera halagado, se habría sonrojado hasta las orejas. De hecho, justo había estado pensando si él pensaría que se veía bonita en este yukata. Aiko no notó que los hombros de Taishi se desplomaron ligeramente y siguieron conversando mientras se dirigían al santuario. El sonido de la multitud llegó a ellos a medida que se acercaban a la entrada. Parece que hay muchos rostros familiares aquí, dijo Aiko con nostalgia. Taishi sonrió contento de ver a Aiko nuevamente en el festival local de la cosecha. Pasaron junto a muchas personas que los reconocieron, y mientras que la mayoría solo estaban felices y aliviados de ver a Aiko de nuevo, algunas de las señoras mayores se burlaron de Aiko y Taishi, insinuando que ellos estaban saliendo. Taishi se ponía nervioso cada vez que eso pasaba, pero Aiko simplemente decía con una sonrisa que no estaban saliendo cada vez que alguien preguntaba. La forma en que lo hacía tan casualmente hacía que el rostro de Taishi se desplomara cada vez. Algunos de los antiguos compañeros de clase de Aiko, que ahora tenían hijos, le preguntaban si había encontrado a alguien con quien quisiera casarse, lo que le hizo sonrojarse aún más. Al ver su reacción, comprendieron que debía haber alguien especial en su vida, y sus miradas se dirigieron naturalmente hacia Taishi, ya que había venido con ella al festival. A excepción de esas preguntas indagatorias, Aiko pasó un momento maravilloso en el festival. El algodón de azúcar de Yamashiro estaba tan delicioso como siempre, y era sorprendente cómo sus habilidades solo habían mejorado con la edad. Cuando Aiko descubrió que todas las esculturas junto a su puesto eran hechas completamente de algodón de azúcar, se quedó boquiabierta. Él se las entregó sin decir palabra, y aunque quiso pagar, supo que era su forma de celebrar su regreso a salvo, así que las aceptó con gran gratitud. ¿De verdad está bien comer algo tan hermoso? Sería un desperdicio no hacerlo. Los dos se habían alejado un poco del centro del festival y descansaban en un banco. No había nadie más cerca y aunque Aiko no estaba cansada, dejó escapar un largo suspiro de todos modos. Me alegra que nos encontremos con papá por el camino. Pude dejarle todas las demás esculturas, así que podré comerlas en casa cuando quiera un bocadillo. El padre de Aiko, Souhei Hatayama, también tenía un puesto en el festival. Estaba sirviendo naranjas de caramelo en lugar de manzanas, ya que su granja cultivaba naranjas. Cuando se encontraron con Souhei, él le dirigió a Taishi una mirada de lástima, pero Aiko no logró entender por qué. Decidió no darle más vueltas, y más bien pensó: ahora que lo pienso, si Taishi supuestamente está ayudando con el festival,
No debería estar trabajando en lugar de estar conmigo toda la noche. Taishi, ¿no deberías ayudar a organizar el festival? Ah, no, creo que estarán bien sin mí. Aiko pensó, ¿está nervioso o algo así? No habla tanto como normalmente lo hace. Bueno, da igual, no es gran cosa. Aiko se estaba divirtiendo demasiado como para preocuparse por el cambio en el comportamiento de su amigo. Solía venir mucho a este santuario cuando vivía aquí. Cada vez que tenía un examen o un evento importante en su vida, siempre venía a rezar. Aunque solo había estado ausente un año, todo le parecía tan nostálgico. Aiko había dado por sentado su pueblo natal antes de ser arrastrada a Tortus. De hecho, incluso le había parecido un poco opresivo después de mudarse a la gran ciudad, pero ahora estaba feliz de estar de vuelta. Tras su tiempo en Tortus, había aprendido que nada tan reconfortante debería pasarse por alto. Miró hacia abajo, hacia el recinto del festival, absorbiendo cada detalle con sus ojos. Taishi la miró fijamente durante unos segundos, cautivado, antes de volver en sí de repente y darse unas palmaditas en las mejillas. Ese ruido llamó la atención de Aiko, que se giró hacia él. Oye, Ai, ¿por qué no regresas a casa? ¿Por qué no dejas tu trabajo y vuelves a vivir aquí? ¿Acaso no es eso exactamente lo que estoy haciendo ahora? Quería decir, de forma permanente, ¿por qué no renuncias a tu trabajo y vuelves a vivir aquí? Aiko lo miró sorprendida. Taishi sostuvo su mirada con expresión seria. He visto lo que decían de ti en la televisión. Debió ser terrible. Sé que tus estudiantes no tienen la culpa, pero mientras estés con ellos, podrías tener que enfrentarte de nuevo a las críticas de la sociedad. ¿Y qué? Soy profesora. Es natural que proteja a mis estudiantes. Ya has hecho más que suficiente por ellos. Ni siquiera digo que debas dejar de ser profesora. Puedes conseguir otro trabajo igual aquí. Además, aunque creas que es natural proteger a tus alumnos, la mayoría de los profesores no llegarían tan lejos. Bueno, Taishi tenía razón. Los profesores también tenían sus propias vidas después de todo. Desde el punto de vista de la mayoría, Aiko estaba demasiado obsesionada con su trabajo, pero incluso tras ser invocada a Tortus, sus convicciones no habían cambiado. No había forma de que renunciara a sus estudiantes ahora. No voy a renunciar, a menos que la escuela me despida. Seguiré enseñando allí. Quiero estar con esos chicos hasta que se gradúen. Al decir eso, Aiko se puso de pie. En sus ojos ardía una determinación feroz. Era evidente por su expresión que no tenía interés en seguir discutiendo este tema. Sin embargo, Taishi se apresuró a ponerse delante de ella bloqueándole el paso, y su irritación lo llevó a decir algo que pensaba que no diría. ¿Es realmente por eso que no quieres renunciar? ¿Qué quieres decir? ¿No es la verdadera razón que quieres quedarte por tu novio? ¿Qué estás diciendo? Aiko tartamudeó, su expresión decidida desapareció al instante. Al verla tan desconcertada, Taishi sonrió un poco, pero no tenía intención de dejar el tema. Ay, eres la única que cree que aún lo está ocultando. Todo el pueblo ya lo sabe. Mientras estabas desaparecida te enamoraste de uno de tus estudiantes. Era obvio por su reacción que Taishi acertó en todo, y que Aiko no se había dado cuenta de que todos ya lo sabían. Vamos, siempre ha sido malísima para guardar secretos. Claro que todos lo adivinaron. Pero, ¿cómo supiste que era uno de mis estudiantes? Piénsalo, no quieres presentárselo a tus padres, y las únicas personas con las que desapareciste fueron tus estudiantes. Aiko se llevó las manos a la cabeza al escuchar eso. Taishi la miró con exasperación y dijo: ¿Sabes lo que dirán si empiezas a salir públicamente con uno de tus estudiantes, Ai? Por eso estás tan preocupada, ¿verdad? Considerando por lo que pasaste, no es sorprendente que hayas tenido un momento de debilidad. No te culpo por eso. ¿Taishi? Aiko levantó la vista hacia él. Notando el cambio en su tono, había dado un paso más cerca, así que ella retrocedió instintivamente, pero él dio otro paso adelante y dijo: Ay, deberías terminar esa relación impura. Regresa a casa y comienza de nuevo desde cero. Al principio podrías sentirte sola, pero yo estaré a tu lado. Taishi-kun, ¿qué estás? Aiko se quedó callada, comprendiendo de repente. Aunque era densa, incluso ella podía reconocer la mirada en los ojos de Taishi. Nunca había imaginado que él tuviera sentimientos por ella. Él había tenido otra novia en la secundaria, así que naturalmente estaba sorprendida. Cuando desapareciste pensé que moriría de preocupación. Fue entonces que me di cuenta de cuánto me importabas. Espera, tranquilízate un momento. Aiko intentó procesar toda esta nueva información. La repentina confesión de Taishi la había tomado por sorpresa. Desafortunadamente,
siguió con otra observación cortante que solo aumentó su confusión interior. Las cosas no van bien con tu novio, ¿verdad? No es sorprendente, estás saliendo con un niño después de todo. No hay forma de que pueda hacerte feliz. Mientras tanto, yo soy un adulto trabajador de tu misma edad. Estoy seguro de que entre nosotros funcionará. Aiko retrocedió otro paso, solo para darse cuenta de que ya tenía la espalda contra un árbol. No se había dado cuenta de que había retrocedido tanto. Taishi colocó las manos sobre los hombros de Aiko con una mirada sincera en los ojos. Había tenido otras novias antes, pero nunca la había mirado así. Si lo hubiera confesado antes de ser invocada a Tortus, quizás incluso lo habría aceptado, pero en ese momento, su confesión no conmovía su corazón en lo más mínimo. Después de todo, su corazón ya pertenecía a otra persona. Aiko murmuró el nombre de Hajime. Taishi ardió de celos. Aunque estaba justo frente a Aiko, ella seguía pensando en otro hombre. Apretó sus hombros con más fuerza y trató de acercarla para besarla. Aiko no esperaba que recurriera a la fuerza y su mente estaba llena de pensamientos sobre Hajime, así que su reacción llegó un segundo tarde. Aiko volvió a gritar el nombre de Hajime, y justo antes de que ella pudiera apartar a Taishi con más fuerza de la prudente, Hajime apareció repentinamente a su lado. Ah, así que aquí estabas, Aiko. Taishi y Aiko lo miraron sorprendidos. Hajime sujetaba a Taishi por el cuello de su yukata con una mano y detenía la mano de Aiko con la otra. ¿Pero qué? ¿Quién eres tú y qué estás haciendo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué eres tan agresivo con ella? Hajime preguntó con voz grave. Luego lanzó a Taishi con tanta fuerza que rebotó 3 veces en el suelo de piedra antes de detenerse a buena distancia. Taishi tosió violentamente, luchando por ponerse de pie. Aiko levantó la vista hacia Hajime y dijo: Hajime-kun, ¿eres tú? Sí, en carne y hueso. ¿Y qué haces aquí? He venido porque tú estás aquí. Esa no es una respuesta. Bueno, parece que has estado encerrada en tus pensamientos, así que quería tener una conversación seria contigo. Bueno... Aiko balbuceó apartando la mirada avergonzada de que lo hubieran descubierto tan fácilmente. Además, quería presentarme a tu familia. Sabía que si te lo pedía dirías que no, así que... Llegué sin avisar. Hajime-kun, ¿por qué? Aiko supo al instante que Yue o alguna de las otras chicas le habían metido esa idea en la cabeza a Hajime. De hecho, podía imaginar a cualquiera de ellas dándole un pulgar arriba mientras le decían que era una gran idea venir aquí. Seguramente, todos estaban preocupados por ella, y honestamente le alegraba saber que también pensaban en ella. ¿Así que simplemente te teletransportaste aquí? Más o menos. Cuando usé la brújula apareció en mi mente la imagen de un festival, así que pensé que podríamos disfrutarlo juntos. Al mirarlo con más atención, Aiko notó que Hajime también llevaba un yukata. Se había cambiado para hacer juego con su atuendo, lo que la hizo sentir feliz. Siento mucho aparecer así de repente, pero supongo que fue bueno que lo hiciera. Al decir eso, la sonrisa de Hajime desapareció de repente y se giró hacia Taishi, que finalmente se había puesto de pie. Aiko recordó cómo debieron haberse visto unos segundos antes y se sonrojó de vergüenza. No es lo que piensas. No tengo ese tipo de relación con Taishi-kun. Ni siquiera me gusta de esa manera, ni un poquito. No hay manera de que salga con él. Ya veo, murmuró Taishi dejándose caer de rodillas. Hajime había tenido cuidado de no lastimarlo mucho al lanzarlo, pero el daño emocional por lo que Aiko acababa de decir fue letal. Ser rechazado tan rotundamente por la mujer que amas era lo suficientemente duro como para que incluso la expresión de Hajime se suavizara al mirar a Taishi. Dicho esto, aún no estaba dispuesto a perdonarlo por forzarla. Abrazó a Aiko por detrás y aunque ella lo miró sorprendida, no hizo ningún movimiento para apartarse. Creo que sé por qué me has estado evitando últimamente. Apuesto a que recordaste que somos profesora y estudiante, y empezaste a preocuparte por lo que dirá la gente, ¿verdad? Ya es un poco tarde para eso, ¿sabes? Aiko pensó, no puedo creer que incluso Hajime-kun viera a través de mí estando tan lejos, no pude ocultárselo a nadie. Si quieres, no me importa esperar hasta que me gradúe antes de que empecemos a salir oficialmente. Lo importante es que hablemos de estas cosas juntos. Si acaso, solo me entristece que no quieras hablar de esto conmigo. Hajime-kun, yo... Lo siento, tienes razón.
Aiko lo miró con cariño y puso una mano sobre su brazo. Sé lo importante que es para ti ser una profesora, pero oye, si crees que esto está mal, entonces deberías regañarme como lo hiciste antes. Hajime, por supuesto, se refirió al momento en que Aiko le dijo que debía cambiar la forma en que vivía o terminaría completamente solo. Esas palabras tuvieron un impacto enorme en él y fueron la razón principal por la que logró regresar a ser la persona que alguna vez fue. A Aiko le alegraba saber que valoraba sus palabras, así que sonrió. Espero que no hayas olvidado lo que te dije cuando acepté hacerte mía. Naturalmente, Aiko nunca olvidaría lo que Hajime le dijo cuando ella le confesó que quería su amor tras el Ragnarok. Era una de las condiciones para convertirse en una de las esposas del rey demonio. No importa lo que pase, no dejaré que te vayas de mi lado. Una vez que Hajime decidía que algo era importante para él, nunca lo soltaba. Incluso si Aiko lo rechazaba, él no la dejaría escapar. Las únicas personas que aceptaba como esposas eran aquellas a las que estaba dispuesto a dedicar el resto de su vida. Esa era la promesa que se había hecho a sí mismo cuando decidió aceptar el amor de personas distintas a Yue. No importaba lo que dijeran los demás, ni cómo lo insultaran. Construiría un futuro junto a todas. Al final, no había forma de escapar del rey demonio. Sabes que hablaba en serio, ¿verdad? Sí, lo sé. Satisfecho, Hajime sonrió y asintió a su vez. Aiko dejó escapar un suspiro soñador, pero él no dijo nada más y volvió su atención hacia Taishi. Taishi había estado mirando rígidamente el apasionado intercambio entre Aiko y Hajime, pero al ver que Hajime se giró hacia él, frunció el ceño y le devolvió la mirada. Supongo que tú eres uno de los estudiantes de Ai. Solo eres un niño, así que quizás no lo entiendas, pero estás complicando la vida de Ai. El mundo real es mucho más duro de lo que crees. No podrás... Gracias por la advertencia, pero si quieres actuar como un adulto responsable, tal vez deberías aprender a controlarte mejor primero. Taishi se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que estaba equivocado por haber intentado forzar a Aiko. Pero bueno, te voy a perdonar por esta vez. Simplemente renuncia a Aiko. Si no fuera su amigo de la infancia, ya te habría mandado al cielo allí mismo. Eso devolvió a Aiko a la realidad y volvió a prestar atención a la conversación. Esa es mi línea, no importa lo que digas, un estudiante y una profesora... Oye, espera, ¿qué estás haciendo? Taishi fue interrumpido cuando Hajime de repente metió la mano dentro del yukata de Aiko, haciendo que ella se sonrojara de nuevo. Mientras Hajime sacaba la mano de ahí, Aiko se apresuró a arreglarse el yukata. Ignorando sus protestas, Hajime mostró a Taishi lo que había sacado de dentro del yukata de Aiko. Era el anillo de compromiso que él le había dado. ¿Ves esto? Aiko es mi esposa, su cuerpo y su alma me pertenecen. Era como una escena sacada de un manga NTR, donde el amigo de la infancia descubre que la chica que ama ha sido arrebatada por el arrogante villano. Aunque a diferencia de una verdadera situación de NTR, Taishi no era en realidad el novio de Aiko. Dicho esto, su posición emocional era prácticamente la misma. Miró con furia a Hajime, como si estuviera a punto de lanzarse a golpearlo. Parecía que aún creía tener una oportunidad de recuperar a Aiko. ¡Aiko, aléjate de ese pervertido! Él era un adulto y Hajime aún era un menor de edad. Él era un miembro activo de la sociedad y Hajime seguía siendo un estudiante. Como resultado, tenía la errónea impresión de que él estaba en una posición superior y que Aiko también lo vería así. Antes de que Aiko pudiera decir algo, Hajime soltó un largo suspiro. Como Taishi era tan terco, Hajime tendría que demostrarle por qué todos lo llamaban el Rey Demonio. Oye, hombre, solo recuerda esto. Tú mismo te lo buscaste. ¿Qué estás diciendo? Creciste con Aiko, pasaste mucho más tiempo con ella que yo. Debió haber habido muchas oportunidades para decirle lo que sentías. ¿O me equivoco? Sí, pero... Tú fuiste quien decidió no hacerlo. Tuviste la oportunidad de convertirte en la persona a la que ella quisiera regresar, pero ni siquiera intentaste acercarte a ella, ¿verdad? La boca de Taishi se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Quería negar las palabras de Hajime, pero no podía, porque Hajime tenía razón. Solo a ti mismo tienes que culpar por cómo terminaron las cosas. Hajime no le había arrebatado a Aiko a Taishi. Fue Taishi quien nunca intentó expresar sus sentimientos ni volverse alguien especial para ella durante todos estos años. Y ahora, ella se había alejado demasiado y ya estaba fuera de su alcance. Eso no tenía nada que ver
con quién era el adulto y quién el estudiante aquí. Taishi apretó los dientes y bajó la cabeza. Trató desesperadamente de encontrar alguna respuesta, pero no había ninguna. Aiko miró a Taishi y comprendió algo. A pesar de que Hajime lo había lanzado por los aires, Taishi estaba completamente ileso. Luego recordó que Hajime la había detenido cuando intentó apartar a Taishi con más fuerza de la necesaria. Incluso las duras palabras que estaba diciendo parecían haber sido cuidadosamente elegidas. Además, su tono frío no era tan gélido como cuando alguien amenazaba a quienes le eran cercanos en Tortus. En aquel entonces, su mirada hacia sus enemigos no tenía compasión alguna, pero la forma en que miraba a Taishi era mucho más suave de lo esperado. Y Aiko sabía exactamente por qué, porque Taishi era su amigo. Aiko inhaló profundamente, no podía seguir dependiendo de Hajime para resolver todos sus problemas, así que dio un paso adelante, se alejó de Hajime y miró a Taishi con determinación. Esta era la Aiko que semanas atrás había enfrentado a hordas de periodistas. Caminó hacia Taishi y Hajime no la detuvo, ni siquiera le preguntó por qué iba hacia él. Eso hizo que Aiko se sintiera feliz, porque significaba que él confiaba en ella. Taishi-kun, lo siento, pero no puedo aceptar tu confesión. Tú no eres la persona que amo, afirmó con firmeza. La determinación en sus ojos era muy parecida a la mirada que Hajime tenía cuando se proponía algo. Pero vas a atormentarte por esta decisión. Eres demasiado estricta como para aceptar con total libertad que estés saliendo con uno de tus estudiantes. Sí, tienes razón. Eso es exactamente como soy. Pero aún así, Hajime-kun es la única persona que amo. No puedo cambiar eso. No soy tan inmoral como tú crees, Taishi-kun. Inmoral es la última palabra que definitivamente usaría para describirte, Ai. Dijo Taishi con una sonrisa débil. Con sus esperanzas completamente destrozadas, no le quedó más remedio que aceptar la derrota. Le lanzó una última mirada furiosa a Hajime, pero él solo lo miró en silencio sin cambiar su expresión. Al ver que Hajime tampoco cedería, Taishi simplemente negó con la cabeza, resignado. Taishi pensó, dejando caer sus hombros. Honestamente, ese chico está actuando más maduro que yo. Lo siento, dijo finalmente, y comenzó a alejarse hacia el festival. Hajime se acercó a Aiko y dijo: lo siento por arruinar tu relación con tu amigo. Aiko negó con la cabeza y se apoyó en el hombro de Hajime. No te preocupes, tal vez tarde un tiempo, pero estoy segura de que podremos volver a ser amigos. Ojalá. Por como se ve, probablemente no intente nada raro de nuevo, pero si lo hace, no dudes en llamarme. La próxima vez lo enterraré cabeza abajo en este santuario. ¿Qué clase de castigo tan específico es ese, preguntó Aiko con una pequeña risa. Luego dio un paso atrás y miró a Hajime a los ojos. Lo siento por hacerte preocupar y gracias por venir a verme, dijo haciendo una reverencia formal que suavizó la expresión de Hajime. Ni lo menciones, ya te dije, me gusta mucho ese lado tuyo. ¿Ah? ¿A qué lado te refieres exactamente? Hablo de cómo siempre das el 100% de ti en todo lo que haces. Claro, eso significa que muchas veces das vueltas y vueltas sin avanzar, pero es una prueba de que sigues pensando en tus problemas hasta encontrar una respuesta con la que estés satisfecha, y de que no haces concesiones en lo que más te importa. De hecho, eso fue precisamente lo que atrajo a Hajime hacia Aiko desde el principio, y por lo que finalmente decidió aceptarla. Te he estado observando durante mucho tiempo y espero que nunca cambies. Estás haciendo trampa al decir esas líneas con el rostro tan serio. Aiko se sonrojó y se dio la vuelta, luego se pellizcó las mejillas intentando evitar sonreír. Hajime quería rodearle y ver de cerca su expresión, pero se contuvo. Después de todo, había lo importante por lo que había venido aquí. En fin, nos veremos después. Ah, Dios, me estoy sonrojando, así que... Oye, espera, ¿a dónde vas? Voy a ir a ver a tus padres, todavía necesito presentarme formalmente a ellos. ¿Qué dijiste? Hajime lo dijo con tanta naturalidad que por un momento Aiko dudó de sus oídos. Luego se dio la vuelta rápidamente y vio que hablaba completamente en serio. Ahora que ya tomaste tu decisión, no hay ninguna razón para que no los conozca, ¿verdad? Es cierto, pero eso no cambia el hecho de que estoy en una relación con uno de mis estudiantes. Parecía que Aiko aún tenía dificultades para admitirlo abiertamente ante su familia, pero Hajime la conocía lo suficiente como para saber que le tomaría meses ordenar sus pensamientos, y francamente no quería esperar tanto tiempo. Veamos, la casa de tus padres está por allá, ¿verdad?
Ah, mira, parece que tu papá tiene un puesto. Está bastante cerca. Perfecto. Puedo probar los productos especiales de la granja Tayama mientras me presento. Oye, espera, no uses tu brújula para esto y deja de ignorarme. ¿Qué planeas decirle a mi papá? ¿No es obvio? Su hija es mía ahora. Es lo que se dice normalmente, ¿no? No se dice así. ¿Acaso estás tratando de provocarlo? Aiko lo abrazó por la espalda y trató de detenerlo, pero por supuesto no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y por cierto, Aiko, ¿por qué usas un lenguaje formal conmigo, pero con ese tipo hablabas totalmente casual? Por favor, déjame seguir usando honoríficos contigo, al menos hasta que te gradúes. No podré cambiar entre el trato formal e informal cuando estemos en la escuela y cuando nos veamos en privado. Supongo que eso sería bastante difícil para ti. Exacto. Además, deja de cambiar el tema. Conozco a casi todos en ese festival. Si le dices a papá que estamos saliendo, toda la ciudad se enterará. Me da igual, no me importa. Pero a mí sí. Si no... Oye, no me cargues así. Hajime levantó a Aiko en sus brazos y ella se cubrió el rostro sonrojada. Mientras él comenzaba a bajar las escaleras, ella aceptó su destino y dejó de intentar detenerlo. En cambio, cerró los ojos con fuerza, tratando de no imaginar lo que todos van a pensar al ver a Hajime llevándola entre sus brazos por las calles del festival. Sin embargo, como tenía las manos en la cara, no podía taparse los oídos y escuchaba claramente lo que todos decían. Temblaba de vergüenza al oír las voces familiares de sus vecinos mayores, hasta que finalmente escuchó la voz de su padre. ¿Aiko? Curiosa, Aiko abrió un pequeño hueco entre sus dedos y echó un vistazo a su padre. Él pareció sorprendido por la repentina aparición de Hajime con Aiko en brazos, pero pronto comprendió lo que pasaba y le sonrió suavemente. Su abuelo reaccionó de forma similar, haciendo que Aiko se pusiera más roja que un tomate. Mátenme. Por favor, llévenme a casa. ¿Por qué suenas como una princesa secuestrada? Dijo Hajime con una sonrisa. Naturalmente, sin embargo, no la llevó a su casa, ni había ningún héroe valiente capaz de rescatarla del rey demonio. Como era de esperar, todos los asistentes al festival presenciaron cómo Hajime declaraba audazmente ante la familia de Aiko que era su novio. Souhei se sorprendió bastante por la actitud dominante de Hajime, pero aún así le agradeció por haber traído de vuelta a Aiko y le invitó a visitar su casa. Todos aplaudieron y Aiko se convirtió en una leyenda local en su pueblo. Cuando Hajime visitó su casa más tarde, explicó a los padres de Aiko que mantenía relaciones con varias mujeres a la vez y les contó todo lo que ocurría en casa de los Nagumo. Aunque se sorprendieron con las revelaciones, aceptaron la situación mucho mejor que los padres de Kaori y Shizuku. De hecho, estaban muy contentos de que Aiko se uniera a la familia Nagumo. Habían conocido a los padres de Hajime en numerosas ocasiones durante las búsquedas de los chicos desaparecidos, y Sumire y Shu les habían caído bien. Por si acaso, Hajime también les ofreció dulcificar esta fusión creando artefactos junto con Aiko que mejoraran considerablemente la calidad del suelo de su granja, permitiéndoles cultivar las frutas más jugosas de toda la tierra. Cuando Aiko vio a Hajime estrechando la mano de su padre tras cerrar el trato, sacudió la cabeza con desesperación, preguntándose en qué había fallado al educar a Hajime. Y bueno, mi gente, con eso hemos llegado al final del capítulo 6 del volumen 14 de la novela ligera de Arifureta. Como dije, no hubo tanta diferencia entre las dos versiones. Veamos, lo que más se notó aquí fue, sin duda, el final. Ya que en la versión de la novela web, después de que Hajime se reúne con la familia de Aiko en su casa, después ahí caen Yue, Shia y las demás. Aunque en esta versión, obviamente nos dieron más contexto sobre la relación de Aiko con su amigo de la infancia, también sobre la granja de su familia, pero de ahí todo fue lo mismo. Las preocupaciones de Aiko, sus indecisiones, que como menciona Hajime, ya después de todo lo que han hecho, ya ponerse a dudar, más bien vuelve a Aiko molesta. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado mucho este capítulo 6. Si fue así, ayúdame dejando tu like, comenta qué te pareció la relación entre Aiko y Hajime o participa en la pregunta del video. Hazme el favor de suscribirte si no lo estás. También, si quieres apoyar este proyecto, puedes unirte como miembro del canal. Muy bien, hora de los saludos. Veamos. Saludos para Kraser, Akatsuki, BRM, Imperio 81 y Titanus Gojira. Pero claro, los saludos más importantes siempre serán para los miembros del canal.
Nanashi, Jonathan Beltrán, KZZ, Rodrigo Ezequiel Jiménez y Jonathan Soto. Muchísimas gracias a todos por apoyarme y de nuevo disculpen por tardar tanto con este video. Para el próximo video iremos con el capítulo 7 llamado Una vida escolar normal, que al parecer es el capítulo más largo de este volumen 14 junto con el capítulo 9. Creo que va a durar más de una hora el video. Veamos qué nos contarán ahí, que ya dijeron, los chicos volverán a la escuela a una clase especial. Así que mi gente, eso ha sido todo por mi parte. El Relator JS se despide, los espero en el próximo video. Tampoco se olviden pasarse por mi Facebook, seguir la serie de Arifureta Nichijou y ya. Sin más que decir, se me cuidan todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.